Sí, le damos gracias a Dios, ¿no? Porque en realidad se lo debemos todo. Ah, Bueno, en las últimas semanas he estado hablando ah, en las Escrituras, hemos visto la importancia de la iglesia. La semana pasada en específica hemos visto cómo Dios usa tu vida, usa mi vida, nuestras vidas, para cambiar y transformar el mundo. Y con eso llegamos a decir, digo sí a lo que Dios quiere llevar a cabo a través de mí, a través de ti. Ah, Basado en lo que dice la Biblia de lo que es la iglesia, entendemos que la iglesia no es un edificio, entendemos que la iglesia no son estas paredes, este es el templo donde se reúne, se congrega la iglesia. El edificio no puede hacer nada por nadie. El edificio no puede orar por ti, el edificio no puede darte consejería, consejos, el edificio no puede ir a visitarte en el hospital cuando tienes una gran necesidad. El edificio no puede hacer ninguna de estas cosas, pero tú y yo, como individuos, somos la iglesia y es a través de tú y yo que Dios lleva a cabo su misión, su propósito en el mundo. Entonces tú y yo somos la iglesia. La iglesia está compuesta de cada individuo que ha recibido a Jesucristo y le ha rendido su vida a Él y lo ha aceptado a Él como su Señor y como su Salvador. Esa es la iglesia. Tú y yo formamos la iglesia. La iglesia está compuesta de cada persona que ha decidido ser un fiel seguidor del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Somos tú y yo. Ahora, con esto en mente, hoy yo quiero seguir el tema de la iglesia, este tema de decirle sí, digo sí, el asunto de como iglesia decirle sí a Dios y al propósito de Dios. Específicamente, quiero enfocarnos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Al estudiar las Escrituras, llego a entender que todos tenemos un propósito. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, todos tenemos un propósito. Y tu propósito y mi propósito en la vida, tu propósito y mi propósito en la vida, no es un título, no es un título, no es una carrera, no es tu rol como padre. Como padre, muchos de nosotros hemos hecho nuestro propósito en la vida, nuestro rol como padre o nuestro rol como madre, o nuestra carrera, nuestro trabajo se ha convertido en nuestra identidad, en nuestro propósito en la vida. Ese no es nuestro propósito, no es tu posición, ese no es tu propósito tampoco. No es tu salario, no es tu cheque, el cheque que tú recibes. A veces nosotros estamos afanados y trabajamos y trabajamos y trabajamos con un propósito en mente, es para recibir ese cheque el viernes o la quincena o cada 2 semanas o cada mes, como quiera que sea. Pensamos que ese es nuestro propósito en la vida. Ese no es el propósito que tenemos. Entonces, basado en las Escrituras, tu propósito es mi propósito. Tu propósito es mi propósito. Tu propósito es el mismo de la persona que está sentado a tu lado. Es el mismo propósito. Es el mismo propósito. Tenemos el mismo propósito. Las Escrituras dicen que la iglesia es un cuerpo con un solo propósito. Un cuerpo con diferentes partes que trabaja en conjunto para lograr un mismo
propósito. A Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13 dice lo siguiente: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tienen muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En su diversidad, todas las partes del cuerpo llevan a cabo su función para el bien del cuerpo. El cuerpo trabaja en conjunto para lograr un mismo propósito. Como muchos aquí, muchos de nosotros, en una ocasión yo me encontré haciéndome la pregunta: Samuel, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y estoy seguro, esta es una de las preguntas grandes de la vida que nos hacemos, seamos cristianos o no seamos cristianos. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Y a menudo lo que estamos preguntando es ¿cuál debe de ser mi carrera? ¿Cuál debe de ser mi carrera? Cuando hacemos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál debe de ser mi carrera? ¿Cuál debe de ser mi trabajo? ¿Qué es lo que debo de hacer como trabajo en la vida, el resto de mi vida? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que debo de estudiar en la universidad? Y nos ponemos a orar porque Dios tiene un propósito y eso llega siendo un misterio para nosotros. Entonces, cuando hablamos de propósito, eso es lo que nos estamos en realidad preguntando: ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál va a ser mis estudios? ¿Cuál debe ser mis estudios? ¿Cuál va a ser mi tarea? ¿Cuál campo debe de ser el campo donde yo doy mi vida entera? ¿Cuál es mi enfoque académico? ¿Cuál debe de ser mi enfoque académico? No me malinterpreten, yo pienso que todo esto es importante y debemos de orar por esto, pero lo que quiero que ustedes vean hoy en las Escrituras, que tu propósito y el propósito de la persona que está a tu lado, sentado a tu lado, la persona al frente y la persona detrás, tu propósito y mi propósito, y el propósito de todas estas personas que estaban aquí adelante cantando y tocando los instrumentos, es el mismo. Es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros. Es el mismo propósito. Y es en medio de cualquier carrera que tú tengas o cualquier trabajo que tú tengas o en cualquier escuela que tú entres, ese propósito en esos diferentes campos se desarrolla y se desempeña y se refleja y se vive. Se vive. Las bienaventuranzas en las Escrituras son un conjunto de enseñanzas que Jesús nos expone. Y en ellas nos deja saber cómo cada seguidor de Jesús, cada seguidor debe de pensar, debe de hablar, debe de conducirse. Y en ellas Jesús nos deja saber cómo debemos de vivir, cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. En otras palabras, cómo podemos vivir de una manera que demuestra nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo. Y en estas enseñanzas tienen que ver con el corazón, con la postura, con la trayectoria de la vida de uno. De ti, de tu vida, de mi vida. Y en medio de estas enseñanzas, Jesús declara cuál es el propósito de cada fiel y devoto seguidor del Señor. Ahí en estas bienaventuranzas. Incluso mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice, Jesús está hablando y él dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada.
sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. El pasaje no dice que algún día serás sal y serás luz. Eso no es lo que dice el pasaje. Él no dice, va a llegar el día, va a haber un día, no sé cuándo, tú no sabes cuándo, yo no sé cuándo, pero llegará el día cuando tú y yo llegaremos a ser sal y luz. Eso es, en ningún lugar aquí dice Jesús esto. Lo contrario, Él declara sin equivocación alguna que eres sal y eres luz. Esto es lo que eres en Cristo. Esto es lo que tú eres. Esto es lo que yo soy. Jesús hace esta declaración como un hecho. Es un hecho. En la forma que hablas, en la forma que piensas, en la forma que vives. Tú iluminas, yo ilumino al mundo a tal grado que ellos verán las cosas buenas que tú haces, las cosas buenas que yo hago. Y al verlas, alabarán a Dios. Es lo que dice Jesús. Al ver la sal y a ver la luz en tu vida, ellos van a llegar a conectar con Dios y alabar a Dios, a reconocer a Dios como verdadero, cuando tú y yo vivimos el propósito. No importa el campo. Hay dos funciones. Primero, Jesús dice, eres sal. Él te declara y me declara a mí como sal. Y la sal tiene dos funciones. Primero, da sabor, sazona la comida, da gusto a la comida. El gusto es a tal grado que cuando uno la prueba, la sal transforma lo que uno está comiendo de una manera que uno desea más. Uno come algo y lo saborea y dice, esto está rico, y uno quiere más, uno se les quedan las ganas, uno quiere más de lo que ha probado, de lo que ha saboreado. Segundo, la sal preserva. La sal preserva. La sal impide o retrasa la decadencia y la deterioración de la carne. Funciona como un preservativo. Entonces, saborea y preserva. Es lo que hace la sal. Me recuerdo, aún cuando adulto, me recuerdo mi abuela le hacía una comida rica a mi abuelo. Que se veía a los ojos, se veía bonito color y todo eso. Pero nosotros, cuando llegábamos a comer, Debbie y yo, nuestros hijos llegamos a comer allí en la casa de mi abuela, nunca comíamos de la comida de abuelo. Y la comida se veía, el color era wow, solo el color decía, wow, qué rico se ve, qué rico se ve. Pero nunca comíamos de la comida de nuestro abuelo. Y un día yo agarré fuerzas. ¿Sabes cómo son las abuelas? Tú no le puedes reclamar a las abuelas. Un día le dije a mi abuela, yo estaba un poquito triste en la casa y me dice, ¿y qué te pasa? Te veo tan tristón. Y yo le dije, estoy aquí sentado pasando hambre. ¿Y para qué fue eso, muchacho? Sacó su cuchara, una cucharota así de madera y me amenazó. Y yo dije, bueno, esa fue la última vez que yo dije algo contra ella. Entonces este día yo saqué fuerza suficiente para decirle, abuela, ¿por qué tú nos das esta comida, arroz blanco, y a él tú le das ese arrocito de color, bien bonito y todo esto? Y él dice, porque es una comida especial que yo estoy haciendo para tu abuelo por la condición física que él tiene. La comida se veía bien rica. Fíjate, yo probé esa comida y hice todo lo posible para no escupirla de mi boca.
Desde ese entonces yo no anhelé la comida de mi abuelo. No tenía sabor. Él estaba en una dieta especial. Y, qué horrible. Yo dije, ¿cómo tú te comes eso? No tenía sabor. Es lo opuesto a lo que significa sal, ser sal. Jesús declara que tú y yo somos sal, y en este sentido, cuando hablamos, cuando interactuamos con las personas, cuando entramos o nos topamos con una situación difícil, necesitamos traer sabor a la situación, necesitamos traer buen gusto a la situación. Ser sal significa que realzamos el ánimo. Ser sal significa que traemos palabra de aliento. Ser sal significa que atraemos lo mejor de las personas con las que interactuamos. Ser sal significa ser un más para las personas en vez de un menos. No restarle, sino añadirles. Es ser más. Y no solo esto. El propósito del azar es impedir la decadencia, el deterioro de la situación. Entonces tú y yo como sal no solo realzamos y atraemos lo mejor de las personas y de las situaciones, pero cuando tú y yo estamos ahí, tú y yo estamos viviendo el propósito de Dios en nuestras vidas, somos verdadera sal y verdadera luz. Cuando somos verdadera sal, preservamos la situación, y si la situación es una situación difícil, nosotros no causamos o le añadimos al deterioro de la situación. Lo contrario, nosotros preservamos la situación para que la situación no se deteriore más. Eso es ser sal. Eso es ser sal. Es lo opuesto de ser gasolina al fuego. Necesitamos ser sal. Hay personas que están luchando con situaciones difíciles, quizás adicciones, quizás dificultades en el hogar, quizás con sentimientos de culpabilidad. Su situación no anda bien, sus vidas están en deterioro, y como sal, nuestro propósito en la forma que hablamos es regar y espolvorear sal para preservar y evitar que sus vidas no se deterioren por total. Es nuestro propósito. Y yo sé que algunos de ustedes están siendo sal, porque algunos de ustedes me han contado las dificultades que se encuentran, y ustedes me han dicho, pues simplemente tengo que mostrarle el amor y tengo que tener paciencia. ¿Tú sabes lo que me estás diciendo? Estoy regando, estoy polvoreando sal sobre la situación para que la situación no se deteriore más, para que la situación, para que la vida de la persona no se deteriore en su totalidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú hablas, estás realzando la conversación, estás animando a las personas, estás atrayendo, sacando lo mejor de las personas. O lo que estás trayendo es bochinche, lo que estás trayendo es división, lo que estás haciendo es deteriorando la situación y haciéndola peor. Cuando hablas, cuando interactúas en una reunión, estás trayendo ideas, estás realzando el equipo, o estás trayendo quejas y confusiones que empeoran la situación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
Cuando te reúnes, ¿qué estás haciendo? ¿Mejorando o empeorando? ¿Estás añadiendo o estás restando? ¿Estás siendo sal? ¿Estás siendo sal? ¿Estás ah, saboreando y perseverando o estás trayendo mal gusto y deteriorando la situación? Jesús dice que somos sal. Donde quiera que estemos, somos sal. Y como sal, sazonamos la situación. Y como sal, preservamos e impedimos que las cosas alrededor nuestro se deterioren y se vayan a perder en su totalidad. Y esto tú lo puedes aplicar en toda situación, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando allí? O sea, somos sal. Somos sal. La otra cosa, él dice que somos luz. Luz brilla, luz ilumina, luz hace posible que las cosas se vean con claridad. Eso es lo que hace la luz, que las cosas se vean con claridad. Oscuridad es la ausencia de luz. La luz siempre hace que la oscuridad desaparezca. Y cuando somos luz, Jesús dice que la gente verá con mayor claridad que la forma que vivimos, la forma en que hablamos, en la forma que actuamos, está a la expectativa y a la dependencia de Dios. Y con esto se darán cuenta que Cristo en ti, se darán cuenta de Jesús en ti y en mí. Esa es la luz, es la luz. Tú y yo, como hemos hablado ya en las últimas semanas, reflejamos la esencia, el carácter de nuestro Señor Jesucristo como cristianos. La forma que hablamos, nos conducimos, interactuamos, y eso es lo que brillamos hacia afuera. Entonces la gente alrededor nuestro está viendo esto. Jesús dice que cuando nosotros brillamos de tal manera, cuando reflejamos y hablamos así como Jesús y reflejamos su carácter, su esencia, la gente verá nuestra conexión, nuestro motivo, nuestras acciones. Los verán con claridad y ellos reconocerán y alabarán a Dios. Eso es sal, eso es luz, eso es luz. Luz refleja la esencia de Dios en tu vida y en mi vida. Luz refleja el amor de Dios en tu vida. Luz refleja el carácter de Dios en tu vida. Y cuando tú actúas con integridad, cuando tú demuestras paciencia, cuando tú extiendes misericordia y bondad, las personas alrededor de ti ven la esencia de Dios. Cuando tú hablas con sabiduría y te comportas con gentileza, la gente ve el carácter de Dios en ti. Tu familia ve tu luz. Tus compañeros de trabajo ven tu luz. Los lugares públicos que tú frecuentas ven tu luz. Si no ven tu luz, sería porque estás tapando tu luz. Estás escondiendo tu luz. Entonces la pregunta, ¿estás brillando? ¿Estás brillando tu luz? ¿Cuántos alrededor tuyo saben que tú eres cristiano? ¿Cuántos de tus compañeros de clase saben que tú eres cristiano? Y cada vez que tú sales, tu conducta, tu forma de hablar refleja la esencia de Dios. Jesús nos dice que somos sal y que somos luz. Yo estaba jugando con la lámpara, el flashlight. Tengo una lámpara muy bien fuerte que compré, pero se me quedó en casa y quería ilustrar esto. Si pongo la lámpara, la aguanto aquí y la prendo, mi rostro en realidad brilla. Algo
Es algo sorprendente. Bueno, lo tienen que hacer en casa. Cuando lleguen a casa, busquen su lámpara, párense al frente de un espejo y pongan la lámpara aquí y vean cómo su rostro ilumina y brilla. Pero cuando se tapa la luz, no hay un reflejo. No hay un reflejo. Y así es contigo y conmigo. Cuando nosotros permitimos que Cristo brille, que ilumine en nosotros y a través de nosotros, pues lo compartimos, interactuamos, reflejamos su carácter, su bondad, su misericordia, su gracia, la compartimos con los demás. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es dejar que brille y todos llegan a verlo. Incluso cuando tú tratas a una persona vamos a decir, con extrema bondad, o sea, eres bondadoso, eres caritativo con ellos. A menudo ellos te miran como que sí, que es raro para la gente. Es raro para la gente recibir bondad, recibir cariño, recibir misericordia. Es raro para la gente recibir esto. Y uno se sorprende, uno se sorprende. Eso es ser luz. Ahora, pienso que cada seguidor de Jesucristo, cada persona que ha recibido y experimentado la gracia de Dios, quiere ser sal y quiere ser luz. Yo creo que quieren ser sazón en todo lugar que van, quieren preservar la situación. Ni ninguno de nosotros nos gusta entrar en una amistad, conocemos a alguien y nos llevamos bien y de repente ocurre algo y qué dolor trae eso, ¿no? Qué dolor cuando una buena amistad se rompe. Ninguno de nosotros vamos y desarrollamos y vivimos en la vida para que las cosas se deterioren. Yo no quiero que mis relaciones se deterioren. Yo no quiero que mi familia se deteriore. Yo no quiero ver la vida de otra persona que se deteriore. ¿Quién le gusta ver eso? ¿Quién le gusta ver a una persona, a un ser humano igual que tú, carne y hueso, una persona como tú que quiere lo mejor para su vida? Uno no quiere ver a ellos que fracasan, que se hunden y que su vida es deteriorada, totalmente devastada. Estaríamos verdaderamente enfermos si eso es lo que nos gusta ver en las personas. A nadie le gusta ver el fracaso, el dolor de otra persona. A nadie le gusta ver que los hijos de otra persona se descarreen en el vicio o que terminen en la cárcel. A nadie le gusta ver eso. A nadie le gusta ver que a aquellas personas que el matrimonio de fulano o de fulana se quebrantó y mira, wipi, qué bueno. Estaríamos bien mal. Yo pienso que queremos ser sal y que queremos ser luz. Y cuando vemos a una persona que está luchando, que está batallando, que está pasando por una situación difícil, eso nos quebranta y nosotros por naturaleza queremos regar sal y brillar la luz de Dios en sus vidas para que ellos cobren esperanza, para que sus vidas no se deterioren, para que su situación no se deteriore en totalidad. Yo pienso que queremos ser sal y luz. Entonces yo tengo la pregunta aquí, ¿por qué no lo somos regularmente? ¿Por qué no lo somos regularmente? Creo que hay varias razones que nos limitan. Hay varias razones por las cuales no compartimos nuestra fe, no compartimos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no extendemos perdón, no somos lo suficiente pacientes con las personas, no creemos lo suficiente en las personas. Yo creo que hay varias razones.
especialmente cuando se trata de compartir la fe que tenemos en Dios, compartir la esperanza que tenemos en Dios. Y una de ellas, una de las razones es el temor. Tenemos temor. El temor de ser rechazado, el temor de ser desafiado o retado, el temor que se vayan a reír de uno, el temor que no me den una promoción en el trabajo, el temor que me vayan a despreciar a mí o vayan a despreciar a mi familia, el temor que qué es lo que vayan a pensar de mí, temor. Es el tipo de temor que es marcado por vergüenza. Tengo vergüenza, la vergüenza, temor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo está tratando con Timoteo y le dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que dice. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo porque Timoteo estaba experimentando desafíos en la iglesia, en la comunidad donde él estaba. Él estaba teniendo dificultades, había persecución y habían varias enseñanzas que combatían la fe cristiana. Y Pablo viene y le escribe a Timoteo por lo que estaba experimentando en su vida, las demandas del ministerio, los desafíos de ministrar en medio de una sociedad pagana estaban verdaderamente afectando a Timoteo. Lo estaban afectando bastante. Entonces Pablo le recuerda que el Espíritu de Dios, que el Espíritu que Dios nos ha dado, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de debilidad, de temor, es un espíritu de poder. Es un espíritu de buen juicio, de entendimiento, de buen juicio, y es un espíritu de dominio propio que nos ayuda a nosotros a saber cómo responder y mantener nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro temperamento intacto. Es el mismo espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, y a través de su espíritu nosotros obtenemos valentía, y a través de su espíritu obtenemos sabiduría, a través de su espíritu obtenemos buen juicio y un sentido común para compartir nuestra fe de una manera adecuada y de una manera natural con las personas alrededor nuestro. Es Dios que nos habilita a hacer esto a través de su espíritu. Ejercemos el dominio propio para conducirnos apropiadamente y responder adecuadamente. A través del Espíritu respondo apropiadamente y adecuadamente. El temor es una de las razones por las cuales nosotros no somos sal, no somos luz. No compartimos nuestra fe, no proveemos esperanza, no extendemos misericordia, no damos gracia. Segundo, la influencia cultural. La influencia cultural. En esta serie que hablamos de la fe, tocamos algunos de esos asuntos de la influencia cultural. Aquí me estoy refiriendo a los ismos de nuestra cultura, el pluralismo religioso, el ateísmo que nos rodea, el relativismo moral, el humanismo secular, han creado un ambiente social donde la verdad absoluta no es fácil de aceptar o compartir. Vivimos en una época que la declaración de un solo camino a Dios, un solo Salvador, un solo proveedor de vida eterna, no es aceptada.
La gente, cuando tú le dices que Cristo es el único camino a Dios, enseguida objetan. Esto tiene que ver con los ismos de nuestros tiempos, de nuestra sociedad. Es una de las razones por que tú y yo no compartimos nuestra fe y no somos sal como debemos de ser sal y no brillamos nuestra luz como debemos brillar nuestra luz. La tercera razón es esta. Y lo escucho de esta manera, lo escucho que es la capacitación. No tengo la capacitación. Digo capacitación porque a menudo es lo que la gente está diciendo y lo que estamos diciendo con capacitación, lo que escucho, lo que la gente está diciendo, lo que nosotros decimos es que no me siento adecuado, no me siento preparado, necesito capacitación, necesito entrenamiento. Y vemos el entrenamiento y la capacitación como una llave de oro, como una bala de plata, como que si eso es lo que va a abrir las puertas, eso es lo que me va a permitir compartir mi fe, eso es lo que me va a permitir a mí ser sal y ser luz, eso es lo que creemos. Que si recibimos este entrenamiento, que si recibimos esta capacitación, esta es la llave, esta es la bala de oro que va a resolver el problema que yo tengo. Y librarme de este temor y poder superar la influencia cultural. Eso es lo que pensamos, pero eso no es verdad. Porque en realidad el entrenamiento sí nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades y a cobrar cierta medida de confianza. Sin embargo, no es la solución primordial o total para nosotros poder compartir nuestra fe, para nosotros poder ser sal y luz. Más que capacitación, lo que necesitamos es un conocimiento del Evangelio. Cada domingo que venimos escuchamos porciones del Evangelio. Lo escuchamos, lo leemos y aún así tenemos dificultad compartiendo el Evangelio de una manera íntegra, completa, coherente. Tenemos dificultad relatando lo que es el Evangelio de Dios y cómo lo vivo y cómo me ha transformado. No creo que la capacitación puede relatar esto. Solo tu corazón, solo lo que Dios ha hecho en ti. En otras palabras, explicar el Evangelio en una forma inteligente y coherente. El Evangelio lo hemos escuchado la mayoría de los domingos que venimos a la iglesia. Sin embargo, muchos no comprenden la esencia de lo que es el pecado. El pecado y el impacto que tiene el pecado en nuestras vidas. La paga del pecado. La magnitud del pecado. Si lo comprendiéramos, yo creo que eso nos ayudaría a nosotros vivir de una manera totalmente diferente. El pecado nos paga con muerte y eterna separación de Dios. Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está a la diestra del Padre allí intercediendo por nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo para habilitarnos y purificar nuestras almas para que tú y yo podamos vivir una vida sana y limpia y pura delante de Dios y delante de los seres humanos. Tú y yo necesitamos el perdón de Dios. Cristo vino por el impacto, la influencia y el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Y este pecado nos separa de Él eternamente. Y Él muere en la cruz, no solo para darnos el perdón, sino para transformar nuestras vidas y asegurarnos que nosotros podamos estar eternamente conectados con Dios. Ese es el Evangelio.
¿Cómo lo hizo en tu vida? ¿Cómo ocurrió en tu vida? Y eso se explica, eso se relata. Cuando tú y yo llegamos a tener un entendimiento sencillo, básico del Evangelio y por qué es importante de la condición del ser humano, la naturaleza pecaminosa y lo que hace el pecado en nosotros, comprendemos la magnitud de estas cosas y podemos explicarlas de una manera natural, sencilla, en nuestra conversación diaria. Y lo que buscamos es capacitación y entrenamiento, como que si la capacitación fuera la bala de oro, de plata y la llave de oro. Pero no es así. Lo que más necesitamos es una comprensión, un conocimiento del Evangelio y cómo ha transformado mi vida. La cuarta cosa aquí, entonces está el temor, está la influencia cultural, está la capacitación. Por eso no somos sal y luz, por eso no, porque pretendemos, pensamos y dejamos que estas cosas sigan tomando influencia y poder sobre nosotros. Es esta, la siguiente es una desconexión. Hay una desconexión. Hay una verdadera desconexión que existe entre nosotros y las personas alrededor nuestro. Eso es real para ti, eso es real para mí. Escúchenme, todo esto se aplica a mí, todo esto se aplica a los pastores. Somos humanos, estamos en el mismo bote, estamos en la misma lancha. Algunos de nosotros queremos salirnos, algunos de nosotros le estamos diciendo, ese eres tú, Jesús, yo quiero caminar así como tú estás caminando en el agua. Es desconexión. Puede ser que tú estás desconectado de personas que necesitan a Jesús. Puede ser. Puede ser que para algunos la gente que necesita a Jesús no son prioridad en sus vidas. Eso es algo válido. No oran por ellos, no se preocupan por ellos, físicamente no están preocupados que sus vidas se están deteriorando. Si nos preguntamos, ¿con qué frecuencia oro por nombre? Por nombre. ¿Con qué frecuencia oro por nombre? Por mis compañeros de trabajo que no conocen a Jesús. ¿Con qué frecuencia me arrimo a personas que no conocen a Jesús para influir sus vidas? ¿Cuál sería la respuesta? O sea, solo tú, solo yo podemos contestar esa pregunta. Pero si la contestamos, muchos de nosotros diríamos, wow. Muchos de nosotros, si seríamos honestos, diríamos, pues ¿sabes qué? No oro por nadie. No tengo a nadie, ni a mis compañeros. Más bien mi oración es que Dios los quite de mi vida. Esa es mi oración. Si somos honestos, esa es la respuesta que nosotros diríamos. ¿Estamos bien? ¿Queremos ser cristianos? Pues vamos a vivir como cristianos. Vamos a ser sal, vamos a ser luz. Amén. No estoy tirando piedra. Incluso, si ustedes piensan que estoy tirando piedra, pues ya yo tengo mis calvas. Las tengo mis marcas, mis moretones. Las tengo por todas partes. ¿Okay? Entonces, no piensen que les estoy tirando piedra, porque eso no es real. Estamos en el mismo bote, la misma lancha. Y estamos saliendo no sé, de donde tú quieras que estemos saliendo, de la opresión. Estamos saliendo. Y para aquellos de ustedes super espirituales, está bien, quédense en la barca un poco, quizás aprendan un poquito también.
Jesús tuvo algunas palabras que decir contra los superespirituales, los perfectos, los que no cometen errores. Yo no soy esa persona. No pretendas que tú eres uno de ellos tampoco. Y si pretendes que eres uno de ellos, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Jesús tiene algunas palabras para ti. ¿Estamos? Me tengo que reír porque necesitamos que estar en la misma página. Ahora, para algunos, no para todos, esto no es verdad para todos aquí. Para algunos de nosotros lo que voy a decir ahora es verdad. Para algunos, el círculo de personas que no conocen a Jesús es más y más y más pequeño cada año. Más y más y más pequeño cada año. Esto es cierto especialmente para aquellos que trabajan en organizaciones cristianas como las iglesias. Grupos cristianos trabajan. Su círculo alrededor está compuesto de otros cristianos, entonces su conexión con la gente que no conoce a Cristo es mínima y disminuye cada vez más y más y más y más. Es probable que esto sea realidad para ti, pero para la mayoría de nosotros no es así. Para algunos de nosotros sí, esto es verdad. Hay una tabla que quiero que muestren ahí en la pantalla. Hay una tabla que demuestra cuando uno conoce a Cristo, su primer año, si ustedes ven ahí en la pantalla, cuando uno conoce a Cristo, su primer año como promedio, invita alrededor de 20 personas. Si usted ve aquí, los años corren de derecha, de izquierda a derecha. Son los años, corren de izquierda a derecha. La cantidad de personas que invitamos corre de este lado hacia arriba. Entonces, si ustedes ven 20, 25 hacia arriba y año 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 para allá. El primer año normalmente de una persona que recibe a Jesucristo, de una persona que, wow, llega a conocer la grandeza de Dios y recibe a Dios y dice, wow, las estadísticas nos enseñan que el primer año, el promedio es de 15 a 20 personas que invitamos, que compartimos nuestra fe. Lo interesante que ocurre cada vez que los años van marcando, el número empieza a reducirse. Para año 7 del cristiano, año 1 aquí, para año 7, las invitaciones son 0. Llegan a 1 a 0, de 1 a 0, por año. Y si yo les fuera a preguntar a ustedes, en el último año, ¿cuánta gente usted ha compartido su fe en el último año? Estoy seguro, sin duda, muchos de nosotros diríamos, la verdad que 1 quizás o a ninguno. Eso es lo que está ocurriendo con los cristianos. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestro círculo, esa es una de las razones, nuestro círculo de personas, estamos desconectados de personas que no conocen a Jesús. Estamos desconectados de personas. Y vamos al trabajo y regresamos y en el trabajo lo que hacemos es que tapamos nuestra luz. No llegamos a ser sal, no llegamos a ser luz en estos círculos, en las escuelas. Esta es la realidad. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes, tenemos que desarrollar ciertas cosas para poder conectar. Tenemos que buscar avenidas, hacer puentes para conectar con personas que necesitan a Jesús. Hay lugares que tú frecuentas, hay lugares que yo frecuento. Y en esos lugares nosotros tenemos que mirar, ¿dónde es que yo voy cada día, cada semana, cada mes? Hay lugares donde nosotros frecuentamos
donde hay personas que no conocen a Jesús y están lejos de Jesús. Ahí tú puedes ser sal, ahí tú puedes ser luz, ahí tú puedes compartir. Puede ser tu trabajo, puede ser en el gimnasio donde tú asistes, puede ser la clase de Zumba donde tú vas, la clase de ejercicio donde tú estás, puede ser tu grupo de negocio, si tú tienes un grupo de negocio, tu círculo de compañeros de negocios, es probable, ese es tu campo, esa es la área, ese es el lugar donde tú puedes ser verdaderamente sal y ser verdaderamente luz. Quizás sea el lugar donde tus hijos están jugando el soccer, o si son parte de una banda, o si son parte de algún tipo de equipo, lo que sea, esos convivios cuando se reúnen y cuando están jugando sus partidos en esos círculos, ya ese es un campo, ahí hay personas donde tú puedes brillar, donde tú puedes ser sal y conectar con la gente, conectar con ellos. En estos lugares puedes hacer estas conexiones. Ahora, enumeré 4 cosas ahí que nos impiden a nosotros. Hay otras cosas. Estas son las más comunes que nos impiden a nosotros compartir nuestra fe y ser verdadera sal y luz. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos cambiar esto? ¿Cómo es que podemos hacer ajustes aquí en estas áreas? Todo empieza con esta siguiente realidad y verdad. Tenemos que tener un intenso amor para Dios y para las personas. Tenemos que tener un intenso amor para Dios y para las personas. Si no existe esto, lo primero que tiene que ocurrir es esto: tener un intenso amor para Dios y para las personas. Esto tiene que ver con el estado y la condición de nuestro corazón. El estado y la condición de nuestro corazón. Tenemos que tener un intenso amor para Dios y para las personas. Mira lo que dice Mateo 22, 37 al 40. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante. Es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tú sabes que cuando permitimos que el amor de Dios sature nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras intenciones, somos entonces impulsados a amar a las personas que nos rodean. Un intenso amor para Dios y un intenso amor para el prójimo. Mi amor por Dios tiene que ser más grande. Tu amor por Dios tiene que ser más grande, más intenso, más fuerte que el temor, que la influencia cultural, que la falta de capacitación, que la desconexión. El amor de Dios en tu corazón y en mi corazón tiene que ser más intenso, más fuerte, más grande que el temor, que la desconexión, que la influencia de la cultura. Y ese amor debe de impulsarte, debe de impulsarme, debe de impulsarnos a conectar con las personas y hacer lo que Dios desea. Mi amor, tu amor
por lo que Dios ama y lo que Dios desea, mi amor y tu amor por Dios y el prójimo nos impulsa verdaderamente a ser sal y a ser luz alrededor nuestro, especialmente con aquellos que más lo necesitan. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8 y después el versículo 20 al 21, dice lo siguiente, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oh, qué pasaje tan pesado. Si somos honestos, este pasaje hasta me ha molestado, porque la realidad es que hay personas con las que no me llevo. Hay personas que no me caen bien. Hay personas que son como una piedra en mi zapato. Hay personas que son como tierra bajo las uñas o una estilla en la piel. No te sorprendas, porque tú sabes que es verdad y tú sabes que así es en tu vida. Hay personas en tu vida que tú dices, prefiero no estar alrededor de ellos. Prefiero no sentarme con ellos, prefiero no mirarlo. Son el tipo de personas que cuando tú lo ves tú vas lo más feliz, lo más tranquilo, lo más alegre. Y cuando tú estás en el mercado, estás en el Walmart o estás en el Dollar Store, tú vas por allí lo más feliz y los ves y oh man, cómo cambió tu sentir, cómo cambió tu pensamiento, cómo cambia tu rostro. El gozo que tú tenías se te espumó por totalmente porque viste a fulano o viste a fulana. ¿Es sí o no es así? ¿Es así o no es así? Ok, no te sientes ahí diciendo que eso no pasa contigo. Incluso, déjame decirte un secreto, algunos de ustedes se sienten así conmigo. Yo lo sé, porque he visto tu rostro, he visto tu comportamiento. Pero qué raro, este pasaje lo dice, este pasaje es real para nosotros, este pasaje nos confronta. Y nos dice, óyeme, tú dices que amas a Dios y no lo ves. Pues ¿cómo es posible que es esto? Cuando tu amor ni se refleja, cuando tu amor ni se muestra. ¿Cómo es posible? Yo tengo que ser sincero contigo, eso es una escritura dura. Es una escritura que me llama a ser verdadera sal y verdadera luz, a no deteriorar la situación alrededor mío. Es lo que nos pide Dios. Si somos sinceros, este pasaje nos desafía y nos reta. Nos reta grandemente. El amor por Dios y los demás tiene que ser más grande que nuestras diferencias culturales, tiene que ser más grande que nuestras personalidades, tiene que ser más grande que nuestro carácter. El amor de Dios tiene que ser más grande que nuestras debilidades, más grande que nuestras faltas, más grande que nuestros estatus social, económico. Tiene que ser más grande que nuestras diferencias educativas y más grande que nuestras ambiciones. El amor de Dios tiene que superar todas esas cosas en tu vida y en mi vida para nosotros ser verdaderamente sal y verdaderamente luz. Alabado sea Dios. Entonces, eso es lo primero.
que tiene que ocurrir en nosotros. Que así sea. Que así sea contigo, que así sea conmigo. Que así sea. Segundo, necesitamos vivir en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Es decir, tu vida cotidiana, en tu vida cotidiana, permite que estas 3 áreas sean parte de tu vida para ser sal y luz. Esto debe de ser así. Desarrolla amistades. Desarrolla amistades. Sé un amante del prójimo. Sé un amante del prójimo. ¿Lo puedes repetir? Sé un amante del prójimo. Es lo que debe de ocurrir. Sé un amante del prójimo. No importa su cultura. No importa el color de su piel. No importa de qué región del mundo viene. Sé amante del prójimo. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea mejor que tú, sea peor que tú. Esa nos cuesta cuando es mejor que nosotros, porque cuando es mejor que nosotros tenemos celos y envidias. ¡Hey, mi amor! El amor de Dios en mí tiene que ser más grande que esas cosas. Mucho más grande. ¿Sí? Ya. Entonces, 3 dimensiones. Desarrolla amistades con aquellos alrededor tuyo. Aquellos, especialmente aquellos que están lejos de Dios. Algunos de nosotros decimos, yo no me quiero contaminar. No. El amor de Dios tiene que ser más grande en ti. Más grande en mí. Para que Dios brille su luz. Para yo regar la sal. Preservar la situación para que esa vida no se siga deteriorando. Entonces, mira lo que dice Corintios, 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice, este es Pablo, dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos. Entre los que tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Dios, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago, este es el punto, todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Esto es un pasaje difícil de entender. Es un pasaje que muchos de nosotros hemos confundido. Lo voy a leer en la versión El Mensaje, la versión americana El Mensaje. Mira cómo es descrito. Es una paráfrasis de este pasaje. Dice, aunque soy libre de las demandas y expectativas de todos, voluntariamente me hice siervo a uno y todos para alcanzar una amplia cantidad de personas. Los religiosos, los no religiosos, los moralistas, los meticulosos, los que viven inmoralmente libres, los derrotados, los demoralizados, quien sea. No asumí su estilo de vida. No asumí su estilo de vida. Me mantuve centrado en Cristo. Entré al mundo de ellos y traté de entender la vida desde su punto de vista. Me he convertido en casi todo tipo de siervo en mi intención de llevar a aquellos con los que he conectado a conocer la salvación de Dios. Hice todo esto por el mensaje. No solo quise hablar de Él, quise tomar parte en Él.
Esto se trata de compartir nuestra fe, de ser sal y luz. No se trata de poner nuestra fe a un lado o compartir en el pecado de otros. No, significa que llegamos a ser servicial y caritativos en palabras, en tratos con los demás. Eso lo hacemos naturalmente, cotidianamente, con el fin de que ellos lleguen a conocer la gracia y la verdad de Dios para sus vidas. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Desarrolla amistad. ¿Okay? Desarrolla amistad. Esa es la primera dimensión. La segunda es esta. Descubra la historia de las personas. Cuando tú desarrollas amistad, descubre la historia de las personas. No busques arreglar a las personas. No es tu trabajo y no es mi trabajo arreglar a las personas. Mi trabajo y tu trabajo es ser sal y ser luz. Y tú sabes, llegamos a apreciar a las personas cuando nosotros llegamos a ver sus historias y entender su historia. Su historia. ¿Qué está detrás de la persona? ¿Qué está detrás de estos asuntos? Colosenses 4, 5 al 6 dice lo siguiente: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Cómo responder a cada uno? Para descubrir quién son, descubrir las circunstancias y los desafíos de las personas. Nosotros necesitamos aprovechar cada momento que Dios nos provee, cada oportunidad que Dios nos provee. Necesitamos aprovecharnos al máximo el momento para charlar y para convivir, para tratar a las personas con bondad, con respeto, con amabilidad. Descubre la historia de las personas. Conoce lo que está en su trasfondo. Y tercero, discierne el próximo paso. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Cuál sería el próximo paso? Estoy haciendo la conexión, estoy descubriendo la historia. Ahora yo le pido a Dios, Señor, ¿cuál es el próximo paso aquí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Para algunos de nosotros el próximo paso es invitarlos a un café. Quizás invitarlos a casa. Quizás invitarlos a un grupo vida o a la iglesia. No sé, Dios te muestra el próximo paso. Quizás para algunos el próximo paso es no hablarles de nada de Dios, simplemente desarrollar una amistad con ellos. Es el próximo paso. De 3 dimensiones. Mira lo que dice Mateo. Mateo 5, 13 al 15. Lo voy a leer en el mensaje, porque creo que nos da una idea maravillosa aquí. Lo dice de esta manera: déjame decirte por qué estás aquí. Hablando de propósito. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para ser sazón de sal que saca el sabor de Dios en esta tierra. Si pierdes tu sabor, ¿cómo es que la gente probará lo bueno de Dios? Has perdido tu utilidad y terminarás en la basura. He aquí otra manera de decirlo. Estás aquí para ser luz, alumbrando los colores de Dios en el mundo.
Dios no es un secreto para guardar. Vamos a ir público con esto, tan público con una ciudad en una colina. Si los hago portadores de luz, ¿ustedes creen que los voy a poner bajo una canasta? Los voy a poner en una repisa. Ahora que los he puesto ahí en la colina, en una repisa, brillen, mantengan casa abierta, sean generosos con sus vidas, abriéndose a los demás. Y los animarán a abrirse a Dios, nuestro Padre generoso en el cielo. Cuando nuestro amor por Dios es más grande, llegamos a entender nuestro propósito y podemos compartir nuestra fe y ser sal y luz. Que el amor de Dios sea más grande en ti. Que todo lo que está allá afuera. Que así sea. ¿Qué tal si oramos? Señor, en un mensaje como este siempre siento que no estoy comunicando bien. Pero yo confío que tu Espíritu Santo ha estado hablando y ha estado ministrando a nuestros corazones. Te pido una cosa, Señor, en este día. Que tu amor sea más grande en nuestros corazones que nuestras culturas, que nuestras diferencias, que nuestro estatus socioeconómico, que nuestra raza, que nuestras personalidades. Que tu amor sea más grande en nosotros que las vidas descarriadas y las diferencias que hay en las personas, para nosotros poder ser sal y luz y cumplir tu propósito en nuestras vidas. Que así sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.